considero que toda la obra de la Santa es un milagro de ciencia infusa. No es que vamos a despreciar en absoluto la ciencia adquirida, la inteligencia humana de ella, y por tanto su capacidad de comprensión, su sindéresis, su receptividad, la oratoria sagrada, que entonces rayaba incomparablemente más alto que hoy, y era una oratoria sagrada transida de teología, no de lugares comunes y chistecitos fáciles y exhortaciones a la horizontalidad filantrópica, sino era otra cosa. Y luego se leían libros, pocos, mucho menos que hoy, porque no existían los suculentos escaparates de las ediciones San Pablo, cuyas monjitas muy monas te sirven lo que tú les pidas, sobre todo si se trata de González Faus y de Pagola. Todo eso no existía, pero existía producto concentrado y bueno. Pero incluso de ese producto había que saber buscar el grano, desechando no solo la paja, sino las cuestiones disputate que a veces eran pista de deslizamiento, como en el caso de la oración de recogimiento que le abre a Teresa un mundo. Bien, esto es para decir que efectivamente en ella no podemos nosotros ser unos espiritualistas absolutos que rechacemos todo el componente natural, humano, pero es innegable que hay un ingrediente potentísimo de ciencia infusa, que a ella la convierte en escritora, en doctora mística, para su propia perplejidad. Y esto lo descubre ella, bueno, quizá con el libro de la vida, si hemos de hacer caso a Francisco de Ribera, su primer biógrafo, entonces debemos creer que con su hermano Rodrigo, en su infancia, ella había compuesto un libro de caballerías, que tenía harto que ver, dice Ribera, que sería muy sabroso, compuesto por una adolescente con toda su imaginación volcánica. Ella dice que no tenía imaginación, pero sí tenía. Y en fin, muchos escarceos literarios ella habría hecho. Era una niña, una chica, que en su casa había recibido una formación importante y que no habría cultivado el género epistolar porque ni tenía con quién, ni era usual entre mujeres, pero al leer mucho sabía expresarse y posiblemente había escrito notas, lo que fuera. Pero a escribir en serio no se pone hasta sus 46 años, 46, 47. Tengamos en cuenta la trayectoria vital, que ayer veíamos un poco por encima, su infancia, nieta de judío converso, don Juan Sánchez de Toledo, que había judaizado, tiene que recorrer las 7 iglesias de Toledo con el San Benito durante 7 viernes seguidos para hacerse perdonar. Aún así el baldón es tan fuerte que decide poner tierra por medio y afincarse en Ávila con sus hijos ya jovencitos, entre ellos don Alonso Sánchez de Cepeda, que más bien elimina el Sánchez y se queda con el Cepeda de su madre. Ese Sánchez caerá desde entonces en todos. Algunos que se creen muy puristas como historiadores nombran a la santa como doña Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, y esto es rizar el rizo, porque ella no se llamó más que Teresa de Cepeda, porque entonces se tomaba ad libitum el apellido del padre o de la madre. Aun cuando hubiese tomado el de su padre, no hubiese adoptado el Sánchez, que era del abuelo, don Juan Sánchez el Toledano, don Juan Sánchez de Toledo. Todos sus hijos siguieron a su padre en aquella regeneración del linaje que había quedado manchado,
menos uno, Hernando, que siguió empecinado en judaizar. Pero en fin, a partir de entonces, afincados en Ávila, luego don Alonso casa con doña Catalina del Peso y Henao, que le da según unos 2 y según otros 3 hijos. Parece que 2. Enviuda pronto y casa después con una algo pariente también, doña Beatriz de Ahumada, que tenía predios en Gotarrendura, y por eso algunos, con el prurito de los historiadores noveleros, quieren hacer a la santa que nazca en Gotarrendura como un teresianista tan insigne e incontestable en casi todo lo demás como el padre Efrén de la Madre de Dios, José María Montalva, que cuando saca por primera vez su Tiempo y vida de Santa Teresa, como dije ayer, insuperable y magna obra, se descuelga con este descubrimiento interesantísimo que hace que toda Ávila se ponga a dar ganristre en pie de guerra porque no les hace ninguna gracia que ahora resulta que su santa no es su santa, que ha nacido en un corral de gallinas en Gotarrendura. Bueno, quitando estas cosas un poco accesorias, Tiempo y vida de Santa Teresa es muy interesante. Bien, ahí podemos seguir todo esto que estoy diciendo. El de la segunda mujer, doña Beatriz de Ahumada, que tiene 15, 16 años cuando casa con don Alonso, tiene él 9 hijos. En medio todos varones. De la primera mujer era un varón y una mujer, María, que quiso mucho a Teresa. Y de la segunda mujer, la última era otra mujer, Juana de Ahumada. Después todos varones y en medio Teresa. Todos los demás varones, todos los varones se vinieron aquí a hacer las Indias, a hacer las Américas. Hicieron bastante dinerete. Y hubo de todo, porque hubo hasta uno que se chifló. Pedro de Ahumada murió loco. En una de las últimas cartas le dice Santa Teresa a su hermano Loreto: mire, dejémoslo por imposible, pues está completamente chiflado. En fin, en todas las casas hay un cuadro ladeado. Total, que hubo de todo en la familia de Teresa. Pero dice ella que ella era la más querida de todos, la más querida de todos los hermanos, para los hermanos y para el padre. Después, como decíamos, muere la madre cuando ella tiene 14 años, se despista por los livianos tratos, dice ella, los livianos tratos, las malas compañías, el querer contentar a Dios y al mundo, y en Santa María de Gracia se regenera gracias a aquella monja, doña María de Briceño, y discierne y escapándose de la casa de su padre, entra carmelita en el monasterio grandioso de la Encarnación de Ávila, que se había fundado en unas casas en el centro de la ciudad en 1479, relativamente hacía poco tiempo, pero que había sido inaugurado en el nuevo edificio, diciéndose en él la primera misa, el 4 de abril de 1515, que era el día en que la santa había sido bautizada, miércoles de Pascua, justo a la semana de nacer, en la pila de la iglesia de San Juan. Era un monasterio lleno de doñas, que acogía lo más granado de la sociedad linajuda de Ávila y de media Castilla también, la Encarnación, sujeto, como casi todos los monasterios entonces, a los frailes, a la rama masculina, los carmelitas. Entonces no se decía calzados porque no había otros, los carmelitas. Don Alonso, hidalgo castellano, cristiano, caballero español, cabal, sin embargo, como era perdido por su hija, no quiere dejarla entrar y no le contesta a sus requerimientos nada más que estas 4 palabras: no en mis días, no en mis días. Por lo tanto, ella escapa de casa. No creo será mayor el sentimiento cuando me muera, porque me parece que cada hueso se me apartaba de por sí. Como en todas sus aventuras embarcaba a otros, pues mete en el saco a su hermano Juan para que pida la admisión en los dominicos. Estos son más avisados que las monjas de la Encarnación. Cuando llega dice: no queremos quedar mal con tu padre, tráete una nota de permiso, porque si no, no te recibimos. Bueno, todo esto lo decíamos ayer. Entra en la Encarnación
y allí a los 3 años, por la mudanza de la vida y de los manjares, dice ella, enferma terribilísimamente. Pero en realidad es por la tensión tan grande que se hace. En Teresa es todo verdad y no hay nada que no se ha hecho con absoluta intensidad. Y cuando se da algo, se da del todo. Y entra en un monasterio donde hay, como decíamos, casi 200, este número se redondea demasiado, que en su tiempo podían ser 180, cuando después va a ser priora son un poco menos, pero en fin, más de 150 siempre. Y en un ambiente, no es malo el ambiente de la Encarnación, como a veces se ha dicho, no era un monasterio relajado, era un cajón desastre donde cabía de todo. Y había almas muy santas, y la estructura de la vida regular, de la observancia, era aceptable, sino que entre 100 y pico mujeres cada una hacía lo que podía, nunca mejor dicho lo que podía, porque era una autonomía también en la subsistencia, y esto influye mucho para la vida regular y espiritual. Y bueno, entonces, debido a esa tensión, ella se enferma de una misteriosa, indefinida cardiopatía que nunca queda aclarada. El cuadro médico de Santa Teresa es espeluznante. Tuvo de todo y por su orden. Y San José la curó bien, pero la curó de aquella manera. San José la curó misteriosamente. La curó para que fue más que una curación absoluta y completa. Porque San José la curó para que desarrollara una actividad increíble en 40 hombres juntos, sanos. Y la desarrolla una pobre mujer desvalida y enferma toda la vida, que tiene mal de corazón, mal de hijadas, perlesías, que le vienen accesos, que le tiembla el brazo, todo el cuerpo, convulsiones, que tiene que procurarse vómitos cada noche de su vida durante 40 años, unos desarreglos intestinales, etc. Hasta morir, como muere según parece ser, por un cáncer terrible de matriz, debido a todos esos viajes en cabalgaduras, en fin. Bien, después que la cura San José, su viaje a Becedas, todas estas cosas, vuelve al monjío de su encarnación, ya veíamos ayer, con salidas, con entradas, su amiga doña Guiomar, el locutorio, los confesores, y empiezan las gracias místicas cuando al cabo de 17 años de perseverar en una vida de oración sudorosa, el Señor le recompensa su fidelidad. Y justo en la cúspide de este chisporroteo es cuando surge, como no podía ser de otra manera, la cristalización de una misión eclesial que primero toma pie de la redundancia, de la gracia y de la intimidad divina de su corazón. O sea, las fundaciones son así, los reformadores. Primero Dios prepara un santo, porque le ha concedido una serie de gracias que no son para él solo, sino para que se transmitan a su familia espiritual. Dios la viene preparando y luego Dios, de esa manera prosaica, cotidiana, que tiene Dios de hacer las cosas, en una reunión de amigas en su celda, o sea, tomando pie de un momento histórico no perfecto, digamos así, porque no es que se lo pide en el oratorio ni leyendo un libro, no, se lo pide en un cafetito en su celda, que es lo que faltaba, era el cafetito. Por lo demás estaban allí todas, en fin, hablando de cosas sí buenas, pero una reunión de amigas, lo cual en la encarnación era incluso hasta el hecho de perfección, porque esas amigas se tenían que reunir y apoyar para sobrevivir espiritualmente en un ambiente aseglado. Bien, pues surge la idea de la reforma, ella no se la toma en serio, pero el Señor le empieza a decir que sí, que vaya adelante. Y aquí llegamos al punto donde quiero llegar. Como era ya famosa en media España, pues claro, los confesores y los confidentes, que tuvo muchos, habían sido poco discretos y habían trascendido mucho las gracias que estaba recibiendo, y todo este sensacionalismo espiritualista era muy sabroso en la España del siglo XVI, porque si no te hacías amigo de una santa, al final como poco podías tener la suerte de asistir a la plaza a verla chamuscarse, y ambas cosas son emocionantes. Y entonces
en ese apogeo de su fama viene el provincial de los carmelitas, Fray Ángel de Salazar, y le dice a la priora de la Encarnación, doña María Cimbrón: mire, madre, acaba de enviudar la esposa de Arias Pardo, el mariscal de Castilla, nada menos. Está inconsolable y nos pide que le mandemos a doña Teresa. No la conoce de nada, pero necesita a alguien que la entretenga y que la ayude a endulzar su pena y a sobrenaturalizarla hablándole de Dios. Y esta señora nos interesa tenerla como amiga. Total, que le comunica a la priora, a doña Teresa, que tiene que ir a Toledo, a casa de doña Luisa de la Cerda. Estamos en las vísperas de Navidad de 1561 y a la santa la parten por el eje, porque estaba completamente preparado, todo encarrilado, lo de la fundación, con muchos disimulos de los que se tuvo que servir al principio de las fundaciones. Luego, como digo, se escriben las vidas de los santos, todo en plan delicioso, pero los santos han tenido que hacer las trampitas que han podido para salirse con la suya, porque con la suya sí es que comprendían que era la de Dios. Ella encarga a su hermana Juana con su cuñado Juan de Ovalle que vengan de Alba, que alquilen una casa, que digan que es para ellos. El cuñado cae malo y gracias a eso tienen que permanecer allí. Doña Teresa va y viene a revisar. En fin, en medio de todo eso, a escondidas de los frailes, porque ella lo que quiere es estar bajo la obediencia de don Álvaro de Mendoza, el obispo de Ávila, porque si no se las cargan. Don Álvaro resulta que no le da esa obediencia. Doña Teresa tiene que estar en trato permanente con el bendito Fray Pedro, como ella le llamaba, y es el que le consigue la licencia del obispo. Muy interesante, porque el obispo está irreductible. Luego quiso a Santa Teresa entrañablemente y la llevó a fundar a Palencia, porque él fue de obispo de Ávila a Palencia. Era hermano de doña María de Mendoza, casada con don Francisco de los Cobos, secretario del emperador, en fin, una familia también de mucho chinchín. Y entonces don Álvaro no da la licencia y Fray Pedro está convencidísimo que eso es una obra de Dios. Y está muy enfermo, en casa del señor de Loriana, que es muy amigo suyo en Ávila. Y estando tan enfermo, estamos en julio-agosto, me he saltado unos meses y luego volveré, casi ya a punto de la fundación, que fue el 24 de agosto. Es un mes antes. Tengamos en cuenta que Fray Pedro muere el 18 de octubre, o sea, 2 meses después, y un hombre corpulento y alto, pero macerado por la penitencia como hecho de raíces de árboles, decía la santa, muy enfermo en cama, en casa del señor de Loriana, coge un borriquito que nunca había montado porque iba siempre a pie, coge su mantillo y se va a ver al obispo, que como era verano, estaba veraneando en el Tiemblo, cerca de Ávila, donde tenía su residencia. Y le dice: mire, vengo hasta aquí a hablar con vuestra ilustrísima, porque debe acoger bajo su jurisdicción este convento. Son unas mujeres santas, en fin, hay una carta muy bonita de Fray Pedro. Y el obispo le dice que no, que ya han hablado bastante de eso, que se vuelva por donde ha venido. Y entonces se vuelve Fray Pedro, se vuelve a la cama donde estaba en casa de ese señor, y al día siguiente es el obispo quien toma su cabalgadura y va a ver a Fray Pedro y le dice: vámonos juntos a la Encarnación a hablar con doña Teresa, porque yo no he dormido, el Señor me ha convencido que tengo que acoger ese monasterio en mi diócesis. Bueno, en medio de todas estas gestiones muy espinosas y que debe hacer a escondidas, mandan a doña Teresa ir a Toledo, a casa de doña Luisa de la Cerda. Después de un viaje de 3 o 4 jornadas, que hoy se hacen 1 hora y cuarto, porque han puesto una parte ya de autovía buena, pues llega a Toledo. No conoce de nada esta señora. Y va a Toledo con un encargo de Fray Pedro Ibáñez, que era un confesor suyo dominico, muy santo, que la alentó mucho en la fundación de San José. Siempre le quiso mucho. Fue una de las 3 únicas personas a las que la santa vio entrar directa en el cielo sin pasar por el purgatorio. Después también a un lego
carmelita, un hermanito joven que había muerto joven, y el tercero no me acuerdo ahora. Vio 3 personas. Y este es uno, Fray Pedro Ibáñez. Fray Pedro Ibáñez la valoró muchísimo. Al principio era muy contrario a su obra. Cuando la conoció, comprendió que era de Dios, solo que nunca mudó su parecer en el hecho de que tuviera que ser sin renta la fundación de San José. Y le hizo 3 folios muy largos a la santa razonándole que tenía que ser con renta, que lo contrario era tentar a Dios. Y la santa, que se rendía a todos sus confesores, en eso tampoco se rindió a Fray Pedro Ibáñez, porque como contrapartida a esa carta le escribió una Fray Pedro de Alcántara y le dijo: vuestra reverencia es tonta perdida. Le viene a decir más o menos así: vuestra reverencia es tonta, porque se ha puesto a consultar a gente a quien no tiene que consultar. A los letrados y teólogos consulte sobre sus visiones y todo eso, pero sobre cuestiones que hay que vivir, consulte a quienes las viven, no a quienes no las viven. Y como ellos no viven esto, le van a contestar que no. El camino es el del portal de Belén, y una carta muy bonita que está en algunas pocas de las ediciones de las obras de la Santa Madre. Bien, llega a Toledo con un encargo del padre Pedro Ibáñez, que es que escriba su vida. Más que su vida, ella había escrito ya algunas relaciones, sueltas, papeles, muchos de los cuales se conservan, porque luego ella los guardaba, se los devolvía, los guardaba, o hacía copia y se quedaba con ellos, otros no se conservan. La primera relación, cuenta de conciencia que escribió, no se conserva. Y entonces el padre Pedro Ibáñez le dijo: esto amplíemelo y haga una relación larga de su vida con todo lo que el Señor está haciendo en su alma. O sea, no le manda a escribir una autobiografía, sino un espejo de las mercedes que recibe del Señor. Ella va con esa comisión a Toledo. Llega a casa de doña Luisa de la Cerda. Y yo me figuro que como la santa era más clara que la sopa de un asilo, desde el principio le pone las cosas sobre la mesa y le dice: mire, doña Luisa, vamos a hacer lo siguiente. Vuestra señoría estará muy triste y desolada y afligida y atribulada, pero mi señoría tiene muchas cosas que hacer. De manera que vamos a charlar un poquito después de comer y de cenar, y el resto del tiempo déjemelo de libre distribución. Yo tengo mucho que hacer, porque si no es imposible que en 6 meses, que es un tiempo largo pero corto, mal aprovechado. Bueno, estando de parleta son cortos 6 siglos, pero en 6 meses, claro, y entonces es increíble que ella componga esa obra. Y dedica todos los ratos que tiene, teniendo en cuenta que dedica mucho tiempo a la oración y que el salir a los oficios divinos la lleva tiempo porque tiene que salir a la calle. Y se pone a escribir el libro de la vida. Estamos en los primeros días últimos de 1561, primeros de 1562. Busca siempre, este es un detalle importante para los que hemos de trabajar en algo que tenga cierto fuste y cierta seriedad y que alguien nos haya pedido. La santa, tan pobre, busca siempre materiales buenos para escribir. Papel bueno y plumas buenas y tinta buena. Por eso, después de tantos siglos, ahora ha habido que hacer unos trabajos de restauración muy importantes de sus libros, pero estaban bastante aceptables. Y entonces, teniendo el recado de escribir, cabal, se pone a escribir, sin método preconcebido, sin esquema, sin saber a punto fijo lo que va a decir ni cómo lo va a decir, y sin que nunca antes hubiera tenido experiencia en composición literaria. Nosotros hemos ido al colegio, en mi tiempo no éramos todavía víctimas de estas leyes educativas que sacan zoquetes de las escuelas porque no saben hacer la O con un canuto ni los universitarios, pero en mi tiempo pues se hacían muchos comentarios de texto, leíamos a un montón de clásicos ya estando en séptimo, en sexto, con 11, con 12 años, cada año te leías media docena o más de libros clásicos importantes, te enseñaban a redactar, a escribir, a hacer un comentario, a ver lo que eran las figuras literarias, a saber la versificación, la métrica. Luego cada uno lo aprendía mejor o lo recordará mejor, pero lo hemos estudiado.
Pero ella no había estudiado nada de esto. Se pone a escribir. Y se pone a escribir como lo hablaría con un confesor. O sea, el libro de la vida tiene su encanto, como decíamos ayer, en que es un desorden espontáneo, pero en eso mismo tiene una vivacidad y una sinceridad y una transparencia innegable. Recordemos aquel episodio de Edith Stein, que pasa la noche en casa de aquellos amigos, tira del anaquel un libro, el libro es la biografía de la santa, está empezando a caer la noche y pasa la noche entera leyendo los 40 capítulos de la biografía, y cuando amanecen las claras del día, cierra el libro y dice: aquí está la verdad. Y esta es la impresión que le deja a uno leer la autobiografía de la santa, porque no hay nada impostado, no hay nada a priorístico, todo es espontáneo. Tan es así que ella escribe el libro de la vida sin dividirlo en capítulos, sin estructurarlo, lo escribe como una narración de corrida y empieza escribiendo su vida, lo que recuerda de su vida. Y como tiene muy buena memoria, en los primeros 8 capítulos nos cuenta toda su infancia y su juventud, con una discreción exquisita en no descubrir nombres ni episodios que puedan desvelar la identidad de nadie. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y con una insistencia quizá excesivamente machacona en poner de relieve mis muchos pecados y ruin vida. El confesor Ibáñez le ha dicho que se limite a escribir asépticamente, imparcialmente lo que pasa por su alma, pero ella dice que no puede hacerlo, y además de vez en cuando repite el ritornello también, sobre todo al principio, de que vuestra ilustrísima cuando vea esto lo romperá, lo quemará. Bien, los 8 primeros capítulos son así. En el 9º narra su conversión. Y como decíamos ayer, del 10º al 22º, ella nos ofrece, mejor dicho, al 21º, el 22º sería un epílogo rotundo que trata, como decíamos ayer, sobre la importancia de la humanidad de Cristo. Pero de esos capítulos 10 al 21, ella nos ofrece, y es consciente de hacerlo, y lo hace aposta, porque cree que es una misión que el Señor le está encomendando al recibir esa gracia, porque dirá, creo que en el capítulo 15, una cosa es recibir el alma la gracia, otra es entender qué gracia es, y otra es saberla dar a entender. Y ella recibió las 3, es consciente de eso, y entonces elabora un tratado de oración que en algunos elementos accesorios es tributario, como no podía ser de otro modo, de obras que ella había conocido. Ella es amiguísima del agua como elemento natural que le sirve de imagen para explicar tantas cosas de la vida espiritual. Por eso su evangelio preferido era el de la samaritana. Y como sabemos, en la explicación de este camino de oración, ella toma como punto de partida, como elemento de apoyo, las 4 maneras de regar un huerto, que son sacando agua de un pozo, que es a mucho trabajo nuestro. Esto es de los capítulos 10 al 12, 13 más o menos. A cada modo de regar huerto le dedica 3 capítulos más o menos. Y esto es la meditación discursiva, la meditación que se hace con la obra del entendimiento, con la ayuda de la imaginación. Es oración puramente ascética, donde no es imposible que sorprendan al alma ante su perplejidad ciertos tímidos chispazos de una presencia de Dios diversa, que tendría algo que ver con la mística. Puede darse desde los inicios, pero el alma fatigosamente sigue sacando el agua del pozo. El segundo grado, ella llama grados de oración, es sacar el agua con la noria,
con la noria y los arcaduces, que luego conduce la noria, pasando de los cangilones el agua de uno al otro. Bueno, es mucho menos trabajo, pero hay que dar vueltas a la noria, también hay que trabajar. Aquí empezarían los grados incipientes de transición entre la oración ascética y la mística, y empezaría la oración de recogimiento, que después la Santa Madre, no ella, sino sus intérpretes, sus discípulos, llamarán de recogimiento adquirido, porque no se trata todavía de un recogimiento infuso. Aquí hay que tener mucha cautela con esto del recogimiento, porque ella dice que no aprende a orar hasta que no conoce este método. Camino de Becedas, muy enferma, joven, sus 23 años, pasa por Ortigosa y para en casa de su tío, don Pedro de Cepeda, que era un santo varón, que dice ella, en su mayor edad fue fraile. Cuando enviudó, entró Jerónimo. Pero era un hombre de mucha oración y de mucha austeridad, y le presta aquel libro, y desde entonces tuve aquel libro por maestro. Este libro era el tercer tomo de una serie de 10 o 12, los demás no se conocen apenas. El que ha hecho fortuna es el tercer abecedario espiritual de un místico franciscano, Fray Francisco de Osuna, un autor consagrado clásico en la historia de la espiritualidad. Pero todos estos autores franciscanos, hasta que llega Teresa, que es la que los promociona, digamos, siendo así que no son heterodoxos, llega un momento en que adolecen de ciertos ribetes de quietismo. Y esto era muy peligroso entonces, porque el recogimiento casi se daba la mano con otra actitud espiritual que se llamaba la dejación o el dejamiento, y que era propia de los, o por lo menos podía inclinar a que derivase de una manera casi inmediata en los alumbrados. Los alumbrados, sabemos cuál es aquel movimiento de una turbia moral, porque confundían ese abandono en Dios a un permisivismo total en lo conductual, y ese quietismo les llevaba a una pasividad también acrítica en la moral. Y estos alumbrados, que tuvieron el foco principal en Sevilla y en un pueblo de mi tierra, en Llerena, de Badajoz, pues estos alumbrados dieron mucho que hacer a la Inquisición. ¿Por qué? Precisamente por una pretendida mística que les colocaba por encima del bien y del mal, daban en aberraciones de tipo sexual espantosas. Esto era un poquito provocado por esa actitud espiritual del dejamiento o la dejación. No llegaba a ella el recogimiento, pero estaba un poquito en la misma órbita. Y entonces, cuando la santa habla de recogimiento, en realidad está siendo valiente, porque se está arriesgando un poco, sobre todo siendo mujer. Sin embargo, presenta su visión y su vivencia de ese método de oración de recogimiento con tal equilibrio que no ofrece la menor duda, la menor sospecha de riesgo, ni intelectualista ni amoral, sino es un recogimiento que ella describe magistralmente como el dominio primero de los sentidos externos y después o simultáneamente de los sentidos internos y naturalmente de las potencias del alma, que ella, como San Juan de la Cruz y como casi todos los maestros espirituales, dice que son tres, siendo así que solo son dos. Las potencias del alma son solo el entendimiento y la voluntad. La memoria es parte imperfecta del entendimiento, pero les conviene para elaborar sus sistemas doctrinales. Bien,
Me detengo en todo esto al hablar del segundo grado de oración, porque de aquí procede también un equívoco muy notable de los que algunos que interpretan a la santa, y desgraciadamente es doloroso constatar que sean carmelitas descalzos, de mucha nota, de mucha autoridad. Pienso sobre todo en el padre Crisógono de Jesús Sacramentado, un portento de hombre que murió a los 40 y pocos años, un dolor porque hubiera sido un fenómeno. Es el mejor biógrafo de San Juan de la Cruz, por ejemplo, y tiene obras de ascética y mística y artículos muy interesantes. Pero marra el tiro completamente cuando hace hablar a la Santa Madre no solo de recogimiento adquirido y de recogimiento infuso, ambos vocablos que no aparecen nunca en la obra de la Santa, pero que pueden rimar sin mayor dificultad con su pensamiento. El problema es cuando estos autores, Crisógono y otros, siguen más allá y hacen hablar a la Santa de contemplación adquirida y contemplación infusa. No es tan precisa en tecnicismos Santa Teresa, y tampoco usa estas dos categorías nunca, pero de su pensamiento sí se desprende, y en realidad toda su obra apunta a ella, la existencia, el natural advenimiento de la contemplación infusa. Otra cosa es que ésta deba ser patrimonio espiritual de todas las almas, como quieren autores muy fiables a los que abanderó a principios del siglo XX, constituyendo una escuela que luego aunó a casi todos, el padre Arintero. Y ustedes han tratado mucho a Rollo Marín, y Rollo Marín era furibundo de todo esto. Bueno, yo también creo en esto, pero no vamos a ser más papistas que el Papa, son cuestiones de escuela. Parece que sí, lo más lógico es que todos estamos llamados a la contemplación infusa, porque todos estamos llamados a la unión con Dios, que debe pasar por ahí. Otra cosa es que estemos llamados a la séptima morada, que no es lo mismo. Estemos llamados a la quinta, sí, pero no quiero divagar. Lo que quiero decir es que si no es una cosa absolutamente cierta, apodíctica, lo de la llamada universal a la contemplación infusa, aunque parece lo más razonable defenderlo, lo que sí es absolutamente ilegítimo es presentar a Santa Teresa como abanderada de un estrato de la vida espiritual que pueda ser calificado como contemplación adquirida, porque entonces estamos convirtiéndola de un plumazo en una pelagiana, y no hay nada de esto en su sistema espiritual. Bien, decir esto en un espacio de tiempo tan breve y hablando de todo el contexto de la vida es arriesgado, pero basta que quede así apuntado al tratar del segundo grado de oración. El tercero es el del río, que va regando el huerto. Ya tiene mucho menos trabajo porque solo hay que conducir el agua, y son esos grados ya superiores de entrada en la mística, cuarta, quinta morada, oración de quietud, sueño de las potencias, y el inicio casi ya muy cuajado de esa contemplación infusa. Y el cuarto grado de oración es la lluvia, es el Señor directamente el que riega el alma, y el alma no hace nada siempre es peligroso, porque la Santa apunta una y otra vez, se entiende que siempre con el auxilio general, como dice ella, el auxilio general, o sea, la gracia habitual, el auxilio general, pero aquí sería ya todo lo correspondiente a las sextas moradas. Primera forma de regar el huerto sería entre las primeras y las terceras moradas. La segunda, la cuarta morada. La tercera, el río, sería la quinta morada, más o menos, un poco simplísticamente.
y la última, el agua que riega, es la sexta morada. Pero no llega a la séptima, porque ella misma no había llegado. Ella describe aquí la centellica, que serían los toques místicos, las heridas de amor, todas esas gracias, los éxtasis, arrobamientos, y hace descripciones admirables de las locuciones y visiones, distinguiéndolas entre imaginarias e intelectuales, porque ella no sostiene jamás que existan, por lo menos ella no las ha tenido nunca, visiones corporales. Y en esto coincide con la sana doctrina católica que arranca de San Agustín y sobre todo se cristaliza en Santo Tomás, que dice que no hay más visión corporal que la de San Pablo camino de Damasco. Después, Santo Tomás, como hila tan fino, además de las visiones imaginarias e intelectuales, dice que en el caso de visiones aparentemente corporales podría ser por la condensación del aire o por el ministerio de un ángel que toma esa figura. En fin, Santa Teresa no se mete en esos jardines. Sencillamente dice, en la cuenta de conciencia, me parece número 15, que en algunas cosas que me dijo el Señor, entendí que después de su ascensión al cielo, nunca ha bajado a la tierra a comunicarse con nadie, sino es en el Santísimo Sacramento. Esto conviene señalarlo mucho porque la gente tiene la idea de Santa Teresa como una mujer que está tomando café con Jesucristo todas las tardes. Y no tiene nada que ver con esto. Papa León XIII dijo del monasterio de la Encarnación, que es el lugar del mundo, no sé en qué documento lo dijo, donde nuestro Señor Jesucristo más ha caminado después de Palestina. Bueno, lo dice un papa. León XIII tiene mucha autoridad y mucha sabiduría, con sus 93 años que murió y 100 encíclicas que escribió, solo sobre el Rosario 12. Pero en fin, pues a las monjas de la Encarnación les encanta repetir eso y llamar a nuestra casa este santo relicario. Bueno, esas cosas. Yo he entrado muchas veces en la Encarnación, seguramente más de 20, y he besado todo y me he arrodillado ante todo y con un fervor me llena de... Porque no me hace falta pensar que aquello lo tocó Jesucristo ni estuvo, ni cuando voy a Lourdes lo creo de la gruta. Pero creo que ha habido una mariofanía especialísima, una manifestación de la Shekinah, de la gloria de Dios, de su presencia, que ha recibido un alma privilegiada bajo los parámetros X, que seguramente son muchísimo más ciertos y reales que los sentidos con los que yo les estoy viendo ahora a ustedes, porque ustedes son mentira. La Virgen o Jesucristo es la verdad, no se puede comparar. Entonces yo no pongo la fuerza, vamos, yo también soy mentira, no solo ustedes. Yo no solo pongo la fuerza en que haya visto o tocar. Y la santa no cae jamás en ese error, porque la santa es el sentido común canonizado. Ella lo que hace es distinguir con una penetración teológica extraordinaria, solamente que no es teóloga especulativa, es teóloga dogmática, es teóloga experimental, y por eso los vocablos, los tecnicismos no los domina, y en eso está su verdad. Pero ella lo que hace es distinguir como ningún autor espiritual la diferencia entre visión más que locución, pero también en locución lo distingue muy bien, pero sobre todo en visiones imaginarias e intelectuales. Ahí tienen la mejor descripción de la visión intelectual que yo encuentro que haya dado nadie en el capítulo 27 de la vida, su primera experiencia de Cristo, de la que después recoge muchos datos para explicar su inexplicable hecho extraordinario el profesor Manuel García Morente, que tiene aquella visión sin ver que cambia su vida. Estas son las grandes aportaciones que en ese tratado de oración de los capítulos 11, 10 al 21 de la vida nos presenta Santa Teresa. Termina esos capítulos y entonces
el 22 es el gran tratado de la humanidad de Cristo, y desde el 23 al 31 sigue hablando de su vida espiritual en plan deslavazado, desorganizado, contando sus gracias, pero lo hace a nivel biográfico otra vez. Ahí retoma la biografía y retoma su proceso de conexión, digamos, de compenetración, de empatía con los diversos directores de los que hablábamos ayer: Cetina, Prádanos, Baltasar Álvarez, etc. Después vendrá Báñez, muy importante a lo largo de toda su vida, el gran defensor en aquel concejo de la ciudad de Ávila que quería deshacer el pequeño monasterio porque se llevaba las aguas de cierta parte del barrio de San Roque. Y Báñez la atenderá durante toda su vida y es el que da la primera censura preciosa al libro de la vida. Y después, en el capítulo 31, 32, ya comienza la narración de la fundación de San José de Ávila, a la que dedica 4 capítulos. Y después del 36 al 40... son los grandes capítulos narrativos de sus gracias místicas. Empieza a escribir en Toledo por mandato del padre Pedro Ibáñez. Y es verdad. Pero he aquí que en Toledo hay un episodio simpaticísimo que iba yo a introducir en otra plática después, que iba a dar mañana o otro día, sobre Santa Teresa y los sacerdotes. Pero voy a apuntar un poquito ahora. Hay un fraile dominico, ella tuvo, ya lo saben, mucha cosa con los dominicos, sus grandes órdenes. Entras en la habitación natal de la Casa de la Santa, el oratorio tan bonito allí en Ávila, y hay 4 cuadros donde están representadas las grandes órdenes que a ella le ayudaron: la compañía, los orden de predicadores, los dominicos, los franciscanos, y bueno, los carmelitas, porque hay que ponerlos. Pero vamos, esos fueron los que menos. Esos la ayudó muchísimo, y el que más quiso ella fue el padre Gracián y Fray Juan de la Cruz. Pero a nivel de los inicios de su vida espiritual, estos otros jesuitas, esos 3 jovencillos y Borja. Y después algunos, el padre Pablo Hernández en Salamanca, etc. El padre Jerónimo Ripalda, el autor del catecismo, que fue también confesor. En fin, jesuitas muchos y de mucho nombre. Y dominicos, pues ya hemos dicho, Fray Vicente Barrón, el confesor de su padre, que fue el que la hizo volver a la oración, su primer confesor, podríamos decir. Fray Pedro Ibáñez, una categoría de persona, un teologazo que estaba en Ávila, y un santo, un hombre de oración. Solamente que con el tema de la renta de San José se bloqueó, no lo entendía. El padre Fray Domingo Báñez, otro teólogo de los posteriores a Trento, catedrático de Salamanca, de Prima, como se decía entonces, que no desmerecía de un Mancio de Corpus Christi o de un Melchor Cano, Fray Domingo Báñez. Y otros muchos dominicos, y el que me voy a referir ahora, Fray Francisco García de Toledo. Este era de repicar gordo, pero más fachada que fondo. Y entonces Santa Teresa le había conocido en Ávila. Este señor era nieto de los condes de Oropesa, que allí en Oropesa está el castillo, actualmente es un parador de turismo, turrututú, pero era el castillo de los condes, y sobrino de los virreyes del Perú. Total, que no hemos dicho nada. Y este se metió a fraile y tenía tratamiento de señor como fraile, y era, pues, bueno, no sería mal religioso, pero un poquito bon vivant. Y bien, la cosa iba pasando. Valía mucho, tenía la cabeza buena amueblada, tendría buena facha y sobre todo sabía bienestar y, en fin, gente que va conquistando. Y la santa le había conocido en Ávila y le había gustado a nivel humano, como cualidades humanas. Bueno, pues va a Toledo y se entera. Es que la narración del capítulo 34 de la vida es insustituible, pero si la leo tardamos más porque le da muchas vueltas. Se entera
de que Fray García de Toledo está allí. Y entonces va a San Pedro Mártir, que es una iglesia que hoy está cerrada, pero estaba relativamente cerca de la casa de Doña Luisa, que todavía se puede ver cuál es, en Toledo. En fin, allí está todo cerca, porque Toledo es un cogollito que está todo 4 calles muy apretadas. Y entonces va a San Pedro Mártir a misa. Y dice, supe que estaba allí este fraile, y sentí deseos de hablarle, de saber cómo estaba su alma, y me levanté. Estaría sentada en el santo suelo, que entonces no había bancos en las iglesias, se llevaban su esterilla debajo del brazo, y me levanté. Pero parece que cuando me levanté pensé que a dónde iba yo, que qué curiosidad era aquella si yo estaba haciendo oración, y me volví a sentar. Dice, y esto me pasó 3 veces. Se levantaba y se sentaba. Bueno, muy monja y muy mujer, claro. Se entera que está allí el fraile, a ver cómo está este, a ver si está muy estropeado, a ver cómo está desde entonces. Y dice, al final pudo más el ángel bueno que el malo. En vez de decir al revés, porque si lo que la venció la curiosidad era el ángel malo. Pero dice, no, al final pudo más el ángel bueno que el malo. Enviéle a llamar y le hablé en un confesonario. Claro, que era como entonces se hablaba, y dijo, él empezó a preguntarme por mi alma. Yo le dije que había sido de hartos trabajos mi vida últimamente. Él insistió en que le dijera en qué eran esos trabajos. Yo le dije que no podía decírselo. Él seguía insistiendo, y como yo me negaba, me dijo, bueno, no me importa, yo se lo preguntaré al padre Fray Pedro Ibáñez, que es muy amigo mío, y me lo contará todo, como era su confesor en Ávila. Dice, yo también le preguntaba por cómo estaba él. Total, que ni fue en su mano dejarme de importunar, ni en la mía dejárselo de decir. Al final se hablaron, se conocieron los dos más a fondo, y ella vio que allí había un caudal que explotar, pero que ese fraile estaba viviendo en la superficie. No lo dice así, porque es muy delicada, muy caritativa, sobre todo si se trata de sacerdotes, pero en fin, era pues eso, un fraile que vivía bien. Y dijo que aquel había que ganárselo. Y se volvió a su sitio y le dijo al Señor, Señor, bueno es este sujeto para nuestro amigo. Y empezó a rezar por él, y el Señor le dijo, pues háblale. Y dice ella, entonces yo me morí. Porque claro, pensar que yo tenía que ir a echar un réspice al fraile porque no estaba viviendo en condiciones. Y entonces, para evitar la vergüenza que me daba, lo escribí en un papel y se lo di. Se lo mandaría con un propio, con alguna beata o lo que fuera, el papel, y se lo di. Yo, una de las cosas que más pena me da cuando leo a la Santa Madre, mire que escribió 15.000 cartas, y se han conservado solo 500. Bueno, pues yo me resigno, porque también si tuviéramos que leerlas las 15.000, pero yo me resigno. Pero que se haya perdido ese papel, que sería una cartita bien puesta, al padre García de Toledo, eso me da una pena infinita. Porque como la santa le escribiría que en pocos meses ese fraile se había plantado en oración contemplativa y había pedido ser destinado a un desierto, a Trianos, a una casa en el desierto. Y poco después lo hicieron maestro de novicios, que dice ella, era bien poco para lo que era su categoría. Claro, era como una especie de descenso, porque él tenía que ser poco menos que provincial. Pero en fin, las cosas como las hacía la santa. Bueno, estoy contando todo esto porque ese fraile le dijo, pues mire, en vez de tanto contarme de su alma, póngamelo por escrito. Y ella le dijo, si es que estoy en ello. Porque su amigo Pedro Ibáñez dice, sí, pero hágalo ya bien hecho. Y entonces ella empieza un poquito a retocar, ya desde Toledo, el esto, pero será en San José de Ávila, cuando en 1565 rehaga la vida. Aquel primer ejemplar, aquella primera redacción desaparece. No la tenemos, ni falta que nos hace, porque estaba un poquito farragosa y porque la segunda la supera increíblemente en orden y en contenido. Por ejemplo, este episodio de la conversión de García de Toledo lo incluye, siendo así que la segunda redacción va dirigida a García de Toledo. Ella dice a vuestras mercedes, porque incluye a Ibáñez, a García de Toledo,
un poquito quizá a Báñez, bien, pero incluye esto, incluye la fundación de San José, incluye los últimos capítulos, o sea, la segunda redacción es incomparablemente mejor, y es la que nos ha llegado. También le insisten que escriba esa vida el que sería después obispo de Salamanca, pero entonces era inquisidor, don Francisco de Soto y Salazar. Y le dice, y con esto voy terminando, mire madre, están pasando muchas cosas en España y poco agradables con la Santa Inquisición. Cúrese en salud y esa vida hágala que la vea el mejor maestro de espíritus que hay, el maestro Juan de Ávila, que está muy mayor y muy enfermo, retirado en Montilla, porque allí le tienen protegido los condes de Feria y de Priego, en fin, vaya y mándese. Y entonces viene toda una novela, porque la santa no para hasta que no ve el libro San Juan de Ávila. Quiere que se traslade, como decían entonces, que se haga copia, porque no vaya a ser que mandándole el original se conozca su letra, pero no da tiempo a copiarlo, aunque ya habían corrido copias por algunos conventos, ella no lo sabía, no da tiempo a copiarlo, y entonces le dicen que está muy enfermo San Juan de Ávila y ella tiene interés en que lo vea. Doña Luisa de la Cerda, que había quedado amiguísima de la santa, tanto que le ofrece en su señorío de Malagón, porque era, como digo, grande de España, viuda de don Arias Pardo y Tavera, y señora de Malagón y Paracuellos. Entonces, en su señorío de Malagón, que era entonces un pueblín insignificante junto a Ciudad Real, pero de la diócesis de Toledo, le ofrece una fundación. Y será la tercera de la santa, en 1568, después de Medina del Campo. Lo que pasa es que las tiene más de 10 años casi en una casa provisional hasta que la santa se planta y la hace cumplir las escrituras que había hecho para que les haga un convento nuevo. Y es el único convento que la santa hará de nueva planta en vida, el de Malagón. También lo he visto por dentro y está tal cual, muy interesante. Bueno, pues esta doña Luisa se iba a tomar aguas, como hacía la gente de Chinchín, y sí, algunos hacen, a tomar aguas al balneario, que entonces se decían las aguas, de Fuentepiedra. Y Fuentepiedra está junto a Antequera, y Antequera queda relativamente cerca de Montilla. Bien, veremos lo que decía, primero vamos por orden, lo que Francisco de Soto y Salazar, abulense, inquisidor en Salamanca y antes en Córdoba y después obispo de Salamanca, que apreciaba mucho al Santo Maestro, le había dicho esto a Teresa, que ella resumirá en tercera persona 13 años después. Habrá como 13 años, poco más o menos, en la relación cuarta, cuenta de conciencia cuarta, que fue allí, a Ávila, el obispo de Salamanca, que era inquisidor, creo, en Toledo, y lo había sido aquí. Ella procuró de hablarle para asegurarse más y diole cuenta de todo. Él le dijo que todo esto no era cosa que tocaba a su oficio, porque todo lo que veía y entendía siempre la afirmaba más en la fe católica, que ella siempre estuvo y está firme y con grandísimos deseos de la honra de Dios y bien de las almas, que por una se dejara matar muchas veces. Pero como la vio tan fatigada, a pesar de todo eso, la santa tenía su miedo, porque cada día estaba viniendo una noticia más espeluznante de la Inquisición. Como la vio tan fatigada, díjole también que se lo escribiese todo al maestro Ávila, que era hombre que entendía mucho de oración, y que con lo que le escribiese se sosegase. Así es que la santa se apresura a escribir a su amigo, porque ya habían quedado íntimos amigos. Tenía una facilidad esta mujer para amistar con, como dije ayer, con los hombres, sin tener ese rebozo ñoño y puritano que a veces tienen las monjas. No, ella hacía la amistad, para ella fluía como el agua corriente y no había peligro de nada. Y entonces queda amiguísima de Fray García de Toledo y le dice: yo deseo harto
se dé orden en cómo lo vea. Como vea Ávila, mi vida. Pues con ese intento lo comencé a escribir, porque como a él le parezca voy por buen camino, quedaré muy consolada, ya que no me queda más para hacer lo que es en mí. Y se lo manda, como digo, por medio de doña Luisa de la Cerda. Pero todo esto es una historia que ya debo recortar, porque la tal doña Luisa no se lo acaba de llevar a Ávila ni queriendo. El 18 de mayo del 68, tengamos en cuenta que Ávila muere el 10 de mayo del 69, total que queda menos de un año, la madre escribe a doña Luisa que no dilate el envío, aunque sea con un propio, con un mensajero. Parece que al demonio le pesa que vea el libro ese santo. El 27 de mayo, solo 9 días después, y quizás se han perdido cartas que estuvieran por el medio, vuelve a la carga. Y es descaradita con doña Luisa, Ya escribía vuestra señoría, y pienso que el demonio estorba que ese mi negocio lo vea el maestro Ávila. No querría que se muriese sin verlo. Por amor de nuestro Señor, se dé vuestra señoría priesa en ello. Y el 3 de junio, una semana después, en lo de aquel mi negocio, he de suplicar a vuestra señoría que no se descuide. Por fin, el 23 de junio, después de tantos empujones, ya tenía en sus manos el libro el maestro Ávila. Le quedaba poco más de 10 meses de vida. Pero era el manuscrito. No había habido tiempo ni posibilidad de copiarlo. Era el manuscrito. Y entonces la preocupación de la santa ya respira satisfecha. Ya tiene el libro, pero que lo lea cuanto antes porque quiero que me lo devuelva. Y entonces le dice a doña Luisa: mire que va a venir aquí el padre Báñez y hallarme en el hurto. Era su confesor, pero se lo había ocultado, que lo mandaba el libro al padre Ávila, porque Báñez le dijo: cuidado con que vea nadie el libro de la vida, que bastante gente lo está viendo ya en España y podemos tener fandango. De manera que déjelo a buen recaudo. Y entonces ella, pero dice: pero Ávila lo tiene que ver, pero si se lo digo a Báñez me va a impedir. Y esto es como en el ejército, más vale pedir perdón que pedir permiso. Total, que no se... y se manda a esto. Bien. El santo maestro aprobó el espíritu de Teresa de Jesús tan discutido y dio su parecer a la santa en 2 cartas, joyas de la literatura mística y pequeños tratados espirituales, como cada una de sus cartas. La primera es de abril, la segunda del 12 de septiembre de 1568, 8 meses antes de su muerte. La santa la recibe el 31 de octubre en Valladolid. Fray Luis de Granada, en su preciosa biografía de Ávila, dice que ha visto esa carta. Y el 2 de noviembre, Teresa escribe a doña Luisa. Lo del libro, después de tantos respices que le había dado, ahora le da un poco de vaselina. Y dice: lo del libro traía vuestra señoría tan bien negociado que no puede ser mejor. Y así olvido cuantas rabias me ha hecho pasar. El maestro Ávila escribe largo y me contesta en todo. Solo dice que es menester declarar más unas cosas y mudar los vocablos de otras, que eso es fácil. Buena obra ha hecho vuestra señoría, y bien parece que obró quien aconsejó que se enviase. Bien, ya sí que tenemos que cortar. Después vienen las denuncias del libro, que la santa recibe enseguida devuelto de Ávila a través de doña Luisa. Vienen las denuncias, primero por parte de la princesa de Éboli, despechada porque la santa levanta su fundación de Pastrana, que quería ser un juguete caprichoso de la veleidosa princesa, y después de una beata loca insoportable que entra en Sevilla, doña María del Corro, que también la denunciará. Pero fíjense qué cosa, hay otra denuncia del libro de la vida, cómo a veces el Señor permite cosas que es causada sin querer por los discípulos del maestro Juan de Ávila, que siendo llamados a declarar por ciertas acusaciones de alumbrados ante el tribunal de la Inquisición de Córdoba, en su declaración dejan caer sin ninguna malevolencia que conocían el libro de la Madre Teresa. Y entonces el tribunal de la Inquisición de Córdoba pide que se incaute ese libro. Y cuando la Santa Madre va camino de Sevilla
para fundar allí, y se tiene que parar en Córdoba, en la cabeza del puente que va al Campo de la Verdad, donde va a escuchar misa, los carros están 3 horas allí desde el amanecer hasta casi las 9 de la mañana, que aparece el corregidor para dar licencia a abrir el puente, que luego no caben los carros, y están allí parados los carros 3 horas, justo debajo de las ventanas del castillo de la Inquisición, que está pegado a la mezquita donde estaba el libro de la vida de ella, por los discípulos de San Juan de Ávila. En fin, es una maravilla. La vida de la Santa Madre es una novela fantástica. Bien, pues yo ya no debo seguir porque ustedes están manifestando una paciencia de santos. Yo solo les digo, porque no puedo leerla, ni siquiera una frase, que lean en las obras completas de San Juan de Ávila. Yo me rijo por los 5 volúmenes de la Bach normal, porque ahora últimamente sacaron 3 o 4 ladrillos de la Bach Mayor que se te cae en un pie uno de ellos y te lo ha roto. Y a mí esas ediciones de libros que hay que ir con el incunable debajo del brazo, es que vamos para atrás en todo. Antes había unos tomitos monísimos, que son los que yo tengo, del apostolado de la prensa, de las obras completas de San Juan. Ahí está todo, el Audifilia, los tratados sobre la Virgen, sobre el Santísimo Sacramento, las cartas, todo. Bueno, pues en esa edición de los 5 tomos, yo lo tengo aquí puesto donde está, pero en fin, en otras, pues es la carta de San Juan de Ávila a Santa Teresa, que suele tener en casi todas las ediciones ya modernas el número 158. La carta 158 de San Juan de Ávila. Posiblemente es el mejor estudio porque está hecho por un santo. Claro, después hay muchas monografías sobre el libro de la vida. Yo he quedado 4 pinceladas, por no decir brochazos mal dados, porque en una hora desordenadamente no se puede hacer más. Pero hay estudios muy bien hechos, muy técnicos, hasta, como digo, de la tinta que usaba y de las palabras como las cambia, y morfológicos y sintácticos y literarios y espirituales, claro, todo lo que quieran. Pero una visión de una santa desde otro santo, esto es lo más interesante, porque está también la censura del padre Báñez, que suele estar al final, en las ediciones de la Bach del padre Frenk, al final de la vida está la censura del padre Báñez. Muy interesante, una censura benevolentísima, claro. Deja caer algún pero, porque los teólogos son así, al final su firma la tienen que poner de que saben más que el que ha escrito. Pero en fin, pero todo es laudatorio. Pero lo de San Juan de Ávila deja caer muchos peros, pero no porque él sepa más que ella, sino porque a ella la han aconsejado mal en muchas cosas, y porque no se haga caso de los que atan el espíritu.